En la República Dominicana habíamos estado hablando la semana pasada sobre el caso del Jet Set. Bueno, a luego de 2 meses de investigación preliminar por parte del Ministerio Público, podemos sacar la conclusión de que el organismo persecutor, conminador, coercitivo, que persigue el crimen en la República Dominicana, que lo es la Procuraduría General de la República y sus dependencias, ha establecido lo siguiente, y cito a Wilson Camacho, ahí envié un comunicado de Wilson Camacho, donde él establece que va a pedir prisión preventiva para Antonio Espaillat porque se demuestra que hubo negligencia. Fueron negligentes e irresponsables y que tuvieron un comportamiento que es una muestra absoluta de respeto a la vida humana. Esto lo dice la Procuraduría General de la República, encabezada por Wilson Camacho, a los fines de solicitar medidas de coerción a Antonio Espaillat y a su hermana, la cual ha sido aplazada por parte del juez de atención permanente, el juez del juzgado de la instrucción, para ser más conciso, para este miércoles. ¿A los fines de qué? De que la defensa de Antonio Espaillat y su hermana puedan preparar su defensa, valga la redundancia. Además de que los querellantes puedan terminar de preparar sus querellas, depositarlas y sumarse a las medidas de coerción. Dicho esto, vamos a establecer lo siguiente. Ya sabemos que el Ministerio Público tildó de negligente e irresponsable, de que parte de los querellantes han diferido del Ministerio Público, específicamente abogados de abolengo que ya tienen vastas querellas en contra de los hermanos Espaillat y sus empresas, que son los titulares o los albaceas de estas propiedades. Estas personas han establecido que ven esta calificación jurídica como homicidio voluntario. Que si hubo un homicidio, no un homicidio involuntario, como lo establece el abogado o uno de los abogados de la defensa de Antonio Espaillat. Y vamos a ver ahora el tratamiento que se le da a esto. Por un lado, los abogados de la defensa de Antonio Espaillat establecen que el homicidio fue involuntario y que nadie quería que esto ocurriera. Por otro lado, la Fiscalía o la Procuraduría General de la República establece que hubo una negligencia y hay una responsabilidad imperativa que debe de ser impuesta a los dueños por la negligencia de no atender la infraestructura. Así está dividido este caso. Más de 30 personas se han querellado, de los 157 heridos, más los 140 personas que ya se han declarado fallecidos por el derrumbe y el colapso del techo del Jet Set. ¿Qué se puede ver? Ya sabemos que hay una Procuraduría General de la República actuando, de que ha solicitado medidas de coerción, de que el juez envió la audiencia para 2 días para conocer esta medida. Y de que algo sorpresivo es que la forma no se ha guardado en este caso, pero para nada. Usted ve ahora mismo los comunicadores de Antonio Espaillat tratando de lado y muy tímido a esto, dándole muy soslayado, dándole de ladito a esto. ¿Por qué? Porque la forma no se guardó. Y en la vida, para usted poder tener un poco de respeto con las cosas que usted dice en un momento y luego tiene que retractarse en otro momento, la forma no se guardó y claro que me explico. El abogado principal que nos ha dejado el caso, lo que ha quitado su cara y ha puesto otra, pero es el abogado principal del caso, lo es Jorge Luis Polanco. Jorge Luis Polanco fue el abogado al que RCC Media, los comunicadores de RCC Media, se pasaron 4 años atacándolo por los casos de corrupción
el cual él era el jefe o el coordinador por decreto nombrado de la recuperación de los bienes del Estado. Oigan bien, donde fue cuestionado hasta el más alto nivel por los titulares de esa cadena, diciendo que había que dar respuestas por el manejo de los expedientes. Y eso era todos los días una batería. Hoy, ese es el abogado del dueño del conglomerado comunicacional de emisoras, televisores, plataformas digitales, redes sociales, todo el aparato de comunicación propiedad de los Espaillat. Y ese abogado era el abogado personal del presidente Luis Abinader en temas que tenían que ver del Intran, de los casos de corrupción, del supuesto mimilazo, que ese apodo se lo pusieron los comunicadores de Antonio Espaillat, del caso de Antipulpo, del caso Calamar, entre otros casos que hoy se han ido muriendo en el tiempo, donde tuvo grandes contratos de cuota litis, el abogado de hoy de Antonio Espaillat, abogado de Abinader, y que fue el que orquestó, según establece Ochi Gómez, el caso de la señalización semafórica del Gran Santo Domingo y del Distrito Nacional. Que es una persona que se tildaba como el próximo Procurador General de la República. Hoy dejó la coordinación de la recuperación de los bienes del Estado para asumir la defensa de Antonio Espaillat. Y ahí se hablan de unas cifras de dinero, como no tengo certeza de eso, no lo voy a decir, pero se habla de una cifra de dinero bastante grande y por eso supuestamente dejó el caso, por encima de su amistad con el presidente Luis Abinader. Hay que ver si es así, porque no guardaron la forma. Pero aparte de esto, no solamente es Jorge Luis Polanco, el abogado por decreto nombrado para recuperación de los bienes del Estado, llevando los casos de corrupción y los contratos de cuota litis más ambiciosos de la historia de la República Dominicana. El abogado Miguel Valerio, un abogado sumamente coherente, preparado, también era abogado querellante en el caso Antipulpo, contratado por el Estado. Entonces los abogados del Estado dominicano, contratados por el Estado dominicano, por el gobierno dominicano, hoy son los abogados del caso del Jet Set. Tomaron ellos mismos el caso, Ramón Núñez por el otro lado, y usted tiene a Jorge Luis Polanco, a Ramón Núñez y a Miguel Valerio defendiendo a Antonio Espaillat. Yo no estoy diciendo que esto está mal. A nosotros nos contratan o contratan a cualquier abogado y tiene derecho a defender a quien quiera porque para eso estudió y para eso tiene un S4 para ejercer la abogacía. Ahora, con la amistad del presidente de la República, con el prestigio que le dio el presidente de la República buscando esos abogados para nombrarlo, para defender al Estado, hoy están del otro lado. Hay que ver lo que decían los comunicadores de RCC Media, de Antonio Espaillat, de cómo estaban coludidos Jenny Berenice, Wilson Camacho, con Jorge Luis Polanco. No lo digo yo, eso lo dicen esos comunicadores que hoy le dan de lado al tema. Y le piden al presidente Luis Abinader que intermedie porque aquí hay supuestamente unos intereses oscuros detrás del caso del Jet Set. Cuando esa fiscalía ha dicho, esa Procuraduría General de la República ha dicho que ahí lo que hubo fue negligencia y que hay una responsabilidad de que hoy hay 240 personas que fallecieron producto de la tragedia, del colapso del Jet Set en una plena fiesta con Ruby Pérez, donde habían comunicadores, donde habían actores, donde habían actrices, donde habían personas de la sociedad civil, donde habían políticos, donde habían empresarios, donde habían hijos de políticos. Desastre internacional. Pero aquí la forma no se guardó, porque en este país la forma no se guarda. Y si hay algo que hay que reconocer de una frase
una frase madurada en el tiempo que decía el presidente Joaquín Balaguer: guarde la forma, la prudencia. En este caso no se guardó la prudencia. Y no estoy en contra de que los abogados cogieran el caso o no, pero usted tiene que ver lo que usted era antes de coger ese caso. Ya usted había sido beneficiado de esto, X o Y. También quiere tomar los otros casos y también lo quieren todo, Es todo que lo quieren. Es controlarlo todo. Es que yo me voy a buscar a los abogados, que son los supuestos abogados que tienen relaciones con el presidente de la República, que tienen relaciones con Jenny Berenice, que tienen relaciones con Wilson Camacho, que tienen relaciones... Eran los abogados querellantes, señores del Estado. Y hoy con esta tragedia son los que están defendiendo a Antonio Espaillat. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando? Nos preguntamos, ¿es esto correcto? ¿Será correcto esto, que el abogado pueda hacer eso? Porque es permitido si está. Ahora, correcto. ¿Cómo se ve el amigo? ¿Cómo se ve el amigo político que te dio el beneficio de dirigir la coordinación de la recuperación de los bienes del Estado? Del amigo que te puso como querellante en el caso Antipulpo a ganarte unos dineros y un prestigio de ser abogado del Estado dominicano, de ser abogado del gobierno dominicano, es mejor. Porque el Estado es los tres poderes. Se guardó la forma. Hoy entonces otros callan porque no les conviene. Y hablan ahora de un supuesto ataque que bajó del cielo, un ataque ruso, vino, que está coludido. Ahí había que matar a un ruso que estaba ahí adentro en el jet set. Y había que derrumbarle el techo. Y el Ministerio Público, después de su investigación, ¿qué dice? Porque el Ministerio Público sabe todo lo que pasa. Si en este país hay algo que se sabe, es que la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República tienen toda la información, porque te oyen. Y eso lo dice el Ministerio de Interior y Policía desde los gobiernos anteriores. Se dice, aquí te escuchan, aquí ahora mismo te están escuchando. Y todos lo saben. ¿Y qué dice el Ministerio Público? Es una negligencia lo que hubo aquí. Aquí había que intervenir eso desde hace más de 10 años. Supuestamente lo que dice el Ministerio Público. Y por eso supuestamente, valga la redundancia, hay que decir que hay que esperar las investigaciones. La investigación es que ahí hubo una negligencia. Desde el primer día lo dije yo aquí. Esto fue una negligencia de dejar para mañana lo que podían hacer hoy. Eso es todo. Negligente. Estamos inflados de poder, estamos llenos los bolsillos de cuarto. Y hoy le está costando a ese hombre 700 millones de pesos defenderse. Dicen los medios de comunicación que le cuesta 700 millones de pesos defenderse. Algo que se pudo haber corregido con 20 millones de pesos. Con un 0.01 de ese. Con un 0.0001 de esa cantidad de dinero. Pero la prudencia aquí no se guardó. Y eso es este gobierno. Por eso la juventud tiene que inmiscuirse en las decisiones políticas, en los partidos políticos. Hay que llenarse de gente que tenga interés en proteger nuestras futuras generaciones. Porque este gobierno del presidente Luis Abinader no ha guardado la forma. Mire, José Luis Polanco, usted no me puede coger ese caso porque usted es el abogado por decreto de la recuperación de los bienes del Estado. ¿Y cómo es esto? Es un presidente que te lo está pidiendo. Porque lo que deja de entredicho eso es otra cosa. Lo que deja de entredicho es que aquí hay una confabulación para armar este expediente y que se muere en el tiempo. Hoy, por la negligencia, supuestamente, dice el Ministerio Público, Antonio Espaillat está de ser un empresario próspero, líder de los medios de comunicación, de los medios artísticos, a tener un casco y un chaleco camino a una celda. Que se le ha hecho, señores, hasta el jefe de prisiones se apersonó esos días
a Ciudad Nueva. Se le habilitó un área a Antonio Espaillat para su defensa. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Y yo le voy a decir lo siguiente. Aquí la justicia tiene mucho que desear. Mucho. ¿Ustedes saben por qué? Porque esta audiencia de la medida de coerción, y si hay un abogado que sabe de audiencia de medida de coerción, lo es Jorge Luis Polanco. Yo creo que es el que más sabe. Uno de los más preparados del país. Nada más vean la audiencia donde él defiende a un político en el caso de Odebrecht. Él fue la mejor defensa. ¿Y qué podemos decir de esto? En la medida de coerción solamente se ven si existen los presupuestos, si existen la situación de que va a evadir la justicia y si los elementos dan al traste de que se va, de que tiene, de que se va no va a estar en la justicia o al final va a obstruir la justicia. Donde lo que se ha dicho es que hay uno de los que trabajaban en el Jet Set que había dicho que Antonio Espaillat y su hermana tenían conocimiento de esta situación. Y comenzaron a darle duro a ese testigo y a obstruir, etc. Eso es lo que dicen. Y yo puedo decir algo. Hay videos donde se ve chorros de agua, el plafón cayéndose, arenilla cayendo del techo, aparte del peso que tiene la estructura. Pero yo no me voy a entrar en asuntos técnicos. Lo que se ve en esta bendita audiencia es si hay las condiciones o no para que este imputado pueda llevársele su juicio en libertad. ¿Existen o no los presupuestos? Porque hay que esperar qué sé yo cuántas querellas, porque hay que darle tanta larga y hay que tener audiencias como si fuera un juicio para una bendita medida de coerción. Yo nunca he podido entender esa vaina. Nunca he podido entender los grandes, la cantidad de días que hay que pasarse para una medida de coerción. ¿Existe peligro de fuga o no? ¿O existe peligro de que usted esté obstruyendo la justicia para su caso? Eso es todo. Y es a 2 personas. A 2 personas que se le va a hacer la medida de coerción y ya esto hay que aplazarlo para 2 días. Y ese es el problema de esta justicia, que es una justicia lenta e ineficiente. Aquí en el caso del Jet Set nos se pasaron más de 2 meses para requerir a Antonio Espaillat a la Procuraduría General de la República, porque estaban supuestamente investigando. Y ahora hay que pasar a Antonio Espaillat y a su hermana por un juicio anticipado, porque aquí las medidas de coerción son juicios anticipados. ¿Tendrá Antonio Espaillat peligro de fuga? ¿Tendrá Antonio Espaillat deseo de obstruir la justicia? Eso es lo único que hay que ver. Pero para eso nos vamos a pasar una semana, 2 semanas, en un populismo penal, politizando el tema. Ya la fiscalía dijo, ahí hay negligencia. Ya hay gente que está ahí estableciendo lo que ocurrió. Aquí lo que hay que hacer es abordar a las víctimas, pagarle a las víctimas, resarcir a las víctimas, que es lo principal. Eso es lo principal que hay que hacer. Y a todos esos heridos, caerle encima y ayudarlos. Y a todos esos niños huérfanos, ayudarlos. No, aquí no vamos a pasar ahora un mes. No podemos pasar. 15 días no podemos pasar. Entre audiencia para arriba y audiencia para abajo. Aplazamiento para arriba y aplazamiento para abajo. Cuando aquí lo real es lo feo y lo horrible que se vio, que el abogado del presidente Luis Abinader sea el abogado de Antonio Espaillat. Tenga derecho o no. Aquí no estamos
cuestionando eso. Pero la forma no se guardó. No se guardó la forma.